tenemos que conocer, tenemos que saber. Entonces el tema Malvinas se puede hacer desde múltiples enfoques, múltiples. Yo opto por arrancarlo con lo que se conoce como el alegato Ruda. José María Ruda, que para mí es uno de mis ídolos, yo tengo una admiración eterna por el doctor Ruda, primero un gran tratadista del derecho internacional público, abogado, ¿no? Digo, insisto con esta defensa de los abogados, abogado, un gran tratadista del derecho internacional público, que después fue juez de la Corte Internacional de Justicia, es decir, fue un juez argentino que fue hasta presidente de dicho órgano. En el año 64, en 1964, el doctor Ruda es enviado por el gobierno argentino, del doctor Ilia, al comité de descolonización. La ONU tenía un comité, tiene todavía un comité de descolonización. Ustedes acuérdense que post Segunda Guerra Mundial, lo que se buscaba era la autonomía de los pueblos, era que las grandes potencias empiecen a desprenderse de sus colonias para que puedan ser, o sea, para que reine la democracia, la autonomía y demás. Entonces el doctor Ruda, argentino, es enviado por nuestro gobierno al comité de descolonización para exponer los argumentos argentinos sobre el tema Malvinas. O sea, en un mundo en que se estaba descolonizando, nosotros seguíamos todavía teniendo vulnerada nuestra soberanía. Entonces, la exposición que hace Ruda, que yo después se las recomiendo que la busquen. Ustedes ponen alegato Ruda en Google, les va a saltar un artículo mío, pero además de eso les tiene que saltar el alegato propio, o sea, el original de Ruda. Es la fijación, por primera vez, en un ámbito internacional de la posición argentina. O sea, por primera vez en su historia, Argentina, en un ámbito multipolar, fija su posición con argumentos históricos y jurídicos que abordan la cuestión de lo que Ruda dice, la particularidad del caso Malvinas. Lo que el doctor Ruda dice todo el tiempo es que hay un particularismo, es decir, el tema Malvinas es excepcional en sí mismo por la historia y por el derecho. Entonces, esa posición argentina se la conoció como el alegato Ruda. Fundamental en nuestra historia, ¿eh? Y nuestra historia jurídica, para nosotros abogados, es clave. Entonces, Ruda, en el alegato, hace un doble abordaje de la cuestión Malvinas, hace un abordaje histórico y jurídico. Y yo quiero repasar con ustedes los principales como mojones del alegato Ruda para entender dónde estamos parados. Entonces, y para entender la historia, cuando uno entiende la historia, entiende el derecho después, porque ustedes saben muy bien que el derecho viene después de los hechos. Nosotros con el abordaje histórico hay que fraccionarlo en dos. Previo a 1810 y post 1810. Es decir, previo a que la Argentina sea un Estado y post al nacimiento, en realidad tenemos que decir 1816, post 1816, que es la consolidación del nacimiento del Estado argentino. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo que tenemos que decir y demostrar previo a 1810 es que las islas eran españolas. Eran que las islas Malvinas pertenecían al virreinato del Río de la Plata. Y lo que tenemos que demostrar nosotros es cómo durante todo ese tiempo previo a la invasión de Malvinas por los ingleses en 1831, el propio gobierno inglés reconocía la soberanía de las Malvinas por España. ¿Ok? ¿Qué dicen los ingleses sobre esto? Y acá es el primer punto que toca con la materia. Los ingleses dicen, las islas son nuestras porque nosotros las vimos antes que los españoles.
Y ustedes, no sé si lo vieron conmigo, con Jorge o no lo vimos todavía, el modo de adquisición o el modo de nacimiento de un Estado sobre una tierra res nullius, que sería esta, o sea, una tierra que no era de nadie, no es con el avistaje, es con la manifestación de actos posesorios. O sea, el argumento de yo las vi primero, o en mis mapas, yo, como dicen los ingleses, yo las dibujaba de antes que los españoles, no existe. Porque para que surja un Estado nuevo, o para que un Estado, mejor dicho, adquiera un territorio nuevo, además de decir que lo vio, tiene que manifestar actos posesorios, se tiene que comportar como dueño de ese territorio. Esto me hace acordar siempre, yo no sé si lo conté en el video que está grabado, no me acuerdo. Yo tenía una tía grande, ¿viste? La tía solterona. Qué feo, qué machista es la solterona, es horrible. Esperen, voy a empezar otra vez. Tiene una tía grande que era sola y un día trae un novio. Claro, viste que cuando uno trae novio, ya trae novio grande, el novio viene con el, por lo menos con el carné picado, o sea, estamos todos hecho pelota ya, ¿viste? Yo tendría unos 20, así que este hombre tendría unos 40 y pico largos para 50. Entonces, como la tía traía un novio, se compró sándwiches de miga. ¿Saben qué hizo este hombre? Nos sentamos todos en la mesa. Con los dedos así, untaba sus dedos en saliva y decía, mío, 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 mío. O sea, los iba tocando, como diciendo, primer día que venía a la casa, una familia italiana, muy conservadora. ¿Qué creía este buen hombre? ¿Cómo lo vinculamos con el derecho internacional público? Este buen hombre creía que con el reconocimiento, con el decir, este es mío, con el avistaje del sándwich, alcanzaba. Y yo que siempre fui hincha pelota de chiquito, me lo comí igual. Con asco, después vomité. Pero digo, ¿ok? Porque no alcanza con verlo. Hay que ejercer un acto posesorio. ¿Estamos? Entonces, y ahí, más allá de este tío que duró poco, pobrecito también. Profe, con la vista y con la saliva. ¿Cómo? No le alcanzó con la vista que le puso saliva. Le puso saliva, pero no alcanzó como acto posesorio porque quedó ahí en la mesa. Una actitud muy inglesa, muy pirata el del falso tío. Entonces, yo lo que les quiero contar es qué hizo el Reino Unido antes de 1810 que demuestran que para el Reino Unido los soberanos en las islas eran España. En 1748, esto no anoten, por el amor de Dios, no anoten los números, nadie le va a preguntar los años. Yo se los digo porque para yo ubicarme, pero nadie le va a preguntar en qué año los ingleses pidieron permiso. No. Pero en 1748, los ingleses le piden permiso al gobierno español para enviar toda una tripulación de científicos a investigar. Si vos considerás que es tuya, o sea, yo no le pido permiso a Beatriz Ross para mandar un albañil a mi casa. En mi casa. Si yo la reconozco mía, en mi casa. Entonces, ya ahí tenemos una clara demostración de que los ingleses consideraban que las islas eran españolas. Unos añitos después, en 1764, los franceses invaden las islas. Los españoles se quejan, les exigen que se vayan, y los franceses se van de las islas, devolviéndole la soberanía a España, y los ingleses no dijeron nada. Supongamos que estuviéramos en el ámbito presencial, y, no sé, a ver, Walter Chávez está sentado en primera fila,
Y yo le agarro el teléfono a Chávez. Digo, Chávez, ¿me lo presta para un ejemplo? Sí. Y yo me agarro el teléfono de Chávez, hablo con el teléfono de Chávez y se lo devuelvo a Gloria Nigro. Le digo, tome, Gloria, su teléfono. ¿Qué me va a decir Walter? No, profe, era mío. ¿O no? Si yo tengo un entredicho con Francia que me invade mi tierra, yo me quejo, Francia me la devuelve y el otro que cree que es de él no me la reclama, es porque está demostrando que no es de él. O sea, vamos a ir viendo unos silencios por parte del Reino Unido que en realidad están demostrando consentimiento de que la soberanía es de otro. Unos años después, los ingleses toman las islas, estamos hablando de, esperen que no me acuerdo el año, 1766. Casi me confundo con el 68. Está bien, Rubinetti, tranquila. En 1766, los ingleses van a tomar las islas, o por lo menos un sector de ellas, y van a fundar lo que hoy es Puerto Egmont. Los españoles los expulsan de Puerto Egmont. Luego terminan negociando y los españoles terminan autorizando a los ingleses a que allí establezcan el puerto, pero con expresa reserva de soberanía. Y acá traigo reservas. Tema que vimos en tratados. Es decir, yo hago un tratado con el Reino Unido en el cual le digo, sí, armá ese puerto ahí, no hay problema, pero reserva, que vos puedas hacer ese puerto ahí no quiere decir que las islas son tuyas, son mías. Y los ingleses no dijeron nada, y ustedes saben muy bien que una reserva que un país pide y que el otro hace silencio, se la toma como aceptación. ¿Estamos? Entonces, otra vez, claro argumento en ese sentido. En 1780, no me acuerdo si 1780, España crea el virreinato del Río de la Plata. El famoso virreinato del Río de la Plata. Incluyendo dentro del territorio del virreinato del Río de la Plata las Islas Malvinas. Y los ingleses no dijeron nada. Si vos me incluís dentro, suponete que mi vecino se toman parte de mi patio, y yo le voy a decir o no, maestro, ese patio es mío. Los españoles incluyeron dentro de su territorio a las islas y los ingleses no dijeron nada. En 1806, miren qué interesante este dato, casi me lo olvido. ¿Qué ocurre? A ver si alguno no lo Las invasiones googlea. inglesas. Muy bien, Tamara. Ya, invasión inglesa. Muy bien, Tamara Correa. Me gusta la historia. Me gusta que te guste. Muy bien, Tamara. 1806, invasiones inglesas. A ver si te gusta tanto. A ver si Tamara. ¿Cuál fue? ¿Por dónde entraron los ingleses en 1806? ¿Por Quilmes? Muy bien. Orgullo de Quilmes haber sido la puerta de entrada de la invasión inglesa. Los ingleses, en todo lo que duró la primera invasión, con el general Beresford y todo eso, no hicieron ni a la ida ni a la vuelta una parada estratégica en Malvinas. Es decir, no, ni siquiera la tenían como algo dado. Yo les hago una pregunta. Si vos vas a invadir otro país y supuestamente a unos kilómetros de ese país tenés unas islas, ¿no haces una parada? Para estacionar el auto, para estirar las piernas. Si vos venís acá a Miramar a visitarme y tenés una casita en Dolores, ¿no parás un segundo? A ver si está cerrada la puerta. O sea, nos juntamos con un asado acá en el vivero y vos tenés una casita más chiquita. ¿No parás un segundo? ¿Sí o no? A la ida o a la vuelta, una parada te haces. Sí. ¿Cómo, Patricia? Al menos para ver cómo están las cosas. Claro, a ver si me entró un gato, si cerré la persiana. No, ni siquiera pararon. Bueno, perfecto. Sigue el silencio. 1810, Revolución de Mayo. 1816,
la Argentina firma la independencia, y a partir de 1816 se da algo muy interesante, que es que la Argentina, y acá otro tema, por eso digo, Malvinas es casi un repaso de toda la materia, la Argentina sale, después de 1816, a buscar el reconocimiento de Estado. Es decir, ¿se acuerdan que lo vieron la semana pasada con no sé quién estaba, si Jorge? Un Estado, cuando nace, cuando irrumpe, lo que busca es que los demás lo reconozcan como tal. Que es un tema más que del derecho, un tema más de la política, ¿no? ¿Saben quién fue el primer país en reconocer a la Argentina como un país soberano? A ver, Tamara. Inglaterra. Inglaterra. El Reino Unido. Por supuesto le convenía. Si en realidad los que habían fogoneado la independencia argentina eran los ingleses para tener con nosotros actos de comercio. Le servía el comercio, claro. Claro, Rubinetti. ¿Le compró algunos budines, Rubinetti, para la familia, algo para compartir? Unos budines. Los tengo medio limitados. Por... Rubinetti, compártase unos budines, por favor, con los primos, ahí con las tías, que vino. Bueno. 1820, la Argentina firma su primer tratado. El primer tratado argentino es de 1820. ¿Con quién fue? Con el Reino Unido, por supuesto. Argentina, en 1820, empieza a generar actos soberanos sobre las islas. Firma un tratado de amistad y cooperación y libre comercio con los ingleses, y los ingleses no dicen nada sobre las islas. Ahí, y esto digo, más allá del posicionamiento pasional que uno pueda tener porque es el país de uno, digo, esto es realmente quizás el argumento histórico y jurídico más fuerte. Si vos, un país soberano, considerás que el otro país soberano está usando tu tierra, un territorio tuyo, y vas a firmar un tratado, ¿no haces una reserva? No haces una reserva diciendo, che, mirá. Por supuesto. Claro. Es que los ingleses nunca tuvieron interés real. Recién, la primera protesta va a ocurrir en 1829. Ahí la Argentina ya envía una delegación a Malvinas, empieza a los barcos que llegaban allí a aplicarle la legislación argentina, y allí sí, por primera vez, en 1829, hay una protesta británica diciendo, oiga, que las leyes de ustedes aquí no van porque van las leyes nuestras, a lo que la Argentina le discutió la queja, porque escúchame, hace 15 años que ejerzo soberanía acá, ahora me vienes a decir, y no pasó nada, hasta 33, o sea, miren, o sea, yo me quejé en el 29 y recién en el 33 los ingleses, con la corbeta Clio, así que ahora salgan a prender fuego todos los Renault Clio que vean por la calle. Fuego. No, mentira. Fue con la ahora, yo digo, ¿no? Sos Renault. No podés cambiarle el nombre. Ponele Guillermo al Renault. Le tenés que poner Clio, que como está bien, yo sé que nadie sabe, ¿no? Está bien, yo sé. Pero en un país un poquito instruido, no le vas a tocar el orgullo así, ¿no? Le pones el nombre a un auto de la corbeta que les morfó el territorio. Pero bueno. Y allí anda el Clio. Pobrecito el Renault Clio. Bueno. En 1873, los ingleses entonces invaden con violencia las islas, detienen a todo el personal que allí estaba, bajan el pabellón argentino, o sea, bajan la bandera argentina y suben la bandera británica. Desde aquel día, jamás
volvió a estar arriba el pabellón argentino, y desde allí en más es que se materializa una usurpación violenta, ilegal e ilegítima por parte de los ingleses en el territorio argentino. Digo esto porque yo lo que me he topado muchas veces con muchos alumnos, no de nuestra casa, nuestra casa tiene un perfil más patriota, pero sí de otras universidades en el que te dicen, bueno, profe, pero escúcheme, en definitiva, me dijo uno, están por cumplirse 90 años. 90. 190, casi 200 años de todo esto. ¿Y qué? Chicos, el paso del tiempo no subsana el origen violento. En la medida de que el perjudicado se haya quejado expresamente como lo hicimos nosotros, aparte, viste, mucha gente dice, pero nunca la reclamamos. Tampoco había dónde reclamar, primero. No había, la ONU nació en el 45, y en el 45 Argentina, cuando tuvo el primer tiro que tuvo la Argentina, fue y se quejó. Antes no había otro órgano así multilateral de gestión y de reclamo, no había. No había. Entonces, ¿a dónde se reclamaba de manera bilateral? Sí, lógico. Pero también había que entender que en aquel entonces el Reino Unido era la potencia hegemónica. Era tu principal cliente comercial. ¿Qué ibas a hacer? Pero se reclamaba, ¿eh? Por ahí, más tibio. O sea, cuando uno ve la historia, el reclamo no era contundente, pero se reclamaba. Igual, ahora cuando veamos la parte jurídica, vamos a analizar todo esto de vuelta. ¿Cómo vamos hasta acá? Perfecto, profe. Bien, bien. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta de la historia? Patricia, Maya, que justo vi que se les puso el cuadrado amarillo y yo las pisé. No, ya dije que veníamos bien. Muy bien. Muy Re bien. didáctico, me encantó. Muy bien. Bueno, me alegro. Yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero no puedo. O sea que... Más allá de eso, no hay que analizar mucho a la gente que le dice lo que usted dijo, de que se pasaron tantos años y todo eso. No hay que analizar porque no tiene sentido de ser. No, peor, Maya, yo lo escuché a un intelectual, comillas, intelectual, argentina, decir que las Islas Malvinas tenían que ser inglesas porque se parecían a Escocia. Y no Bueno, es que ya lo eso dijo... no tiene, ¿Eh? no tiene de menos sentido de ser todavía. No, eso aparte es... Y ojo, y el problema es que no es que lo dijo una señora, no sé, en un kiosco. Lo dijo un intelectual o pseudo-intelectual en los canales de mayor, viste, tirada de política, y el periodista no se sorprendió. No es que dijo, ¡no! ¿Qué estás diciendo? No, esto como si nada. Yo lo que les pido... Doctor, que- también lo dijeron últimamente algunos políticos. El Bueno, problema está también en que ahora- no. ¿Por qué no se enseña esto en la secundaria? ¿Por qué no hay más historia? ¿Por qué? Tengo mi hija que se está por recibir de profesora de historia y la verdad que aprendo muchísimo con ella. Mirá, Pero no entiendo por qué yo ¿por qué no me enseñaban eso a mí? Yo lo estoy aprendiendo con mi hija ahora. Y Bueno, con usted, obviamente. Para ahora, para el 2 de abril, en Clarín salió, no recuerdo cuál fue el periodista, pero que dijo que ¿para qué las íbamos a obtener si nosotros nada más le podíamos dar inflación? Hay una nota, no lo puedo creer. Ay, Dios pero mío. dijo eso. Con ese concepto, Nada con ese increíble. concepto, entreguémosle Loma de Zamora a Estados Unidos, entreguémosle Bariloche a los chicos. Dios mío. Gloria, ahí tenés la respuesta. Hay un credo, si bien el tema Malvinas es todavía, en los que menos grieta hay, todavía, uno tiene en grandes medios de comunicación este tipo de declaraciones que son muy fuertes. Yo nací en el 86, o sea, yo hice toda mi escuela primaria en los 90
y la secundaria ponele, no me acuerdo, terminé la escuela en el 2003, creo. Sí, creo que sí. Bueno, yo tenía educación cívica, no se veía nada. O sea, todos los planes de educación del menemismo, cívica, debate no había. Y la historia, casualmente, ¿hasta dónde llegaba? Hasta el gobierno de Perón. Y era como, y el profesor que te daba peronismo era un jugado, ¿viste? Era un jugado. ¿Qué veías vos? Y veías a Roca, la generación del 80, pero no se discutía de la coyuntura, no se discutía. Entonces, claro, vos decís, bueno, yo estoy viendo historia con mi hija, y claro, porque no era la idea que sepas, ¿eh? Porque la historia se politiza siempre. En realidad Entonces, no es. ese es el tema. El profesor o el maestro del secundario te va a dar lo que a él le gusta dar y hasta donde quiere contarte. Entonces vos creces con esa historia. Después vas abriendo la cabeza, pero lamentablemente los más chicos a veces no tienen esa posibilidad de ir más allá de lo que les dicen. Mira, yo, Maya, Igual no es tan así, porque los profesores te dan, yo no soy docente, ¿no? Pero los profesores tienen bajada de línea y les dicen, este es el plan de estudio que tienen que dar, y den esto, y ellos desarrollan en base a lo que le dan. No, yo me refiero, yo he tenido en el colegio profesores de historia, cívica, etcétera, que eran, por ejemplo, no sé, voy a decir, ultraperonista, entonces te contaban la historia de una forma, Claro. Otros eran súper radicalistas, la historia de otra forma. Era como separar y tenías básicamente la historia contada de tres formas distintas. A eso Sí, iba un poco. a mí eso no me parece mal. A ver, yo hay algunas discrepancias. Yo creo que hasta el derecho. Digo, yo esto que estoy haciendo es política, ¿ok? No partidaria, pero el enfoque que tiene mi abordaje de Malvinas, como el de muchos temas de la materia, es político. Es claramente una posición política tomada de buscar soberanía, autonomía, reivindicación territorial y demás. O sea, la política es casi... Yo no concibo que un profesor de historia no tenga un enfoque político para abordarlo. El problema es cuando, lo que dice Maya, yo anulo la otra opción. Ese es el problema. Creer que si yo soy peronista, el peronismo es todo positivo y no tiene ninguna oscuridad, o si yo fuera radical, o si yo fuera, no sé, Dios no lo permita, pero fuera, no importa, de otro partido y todo lo otro es malo. Entonces, claro, ahí está el problema. Ahora, que la historia se politice, y yo no sé si está mal, porque me parece que es inevitable. O sea, cuando vos sos profesor, y esto decía Patricia, los profesores les bajan los programas. Sí, Patricia, es verdad, pero después los profes tenemos una enorme autonomía, puertas para dentro del aula, ¿eh? O sea, yo tengo el programa, y incluso cuando era profe de la escuela secundaria, después hacía cualquier cosa. Yo en la época mía, como profe, por ejemplo, no había educación sexual. Y como yo era buena onda con los pibes me pedían si podían hacerme preguntas obviamente, cómo se ponía un preservativo. Y yo le fui a transmitir eso a la directora, y la directora me dijo, no, porque encima vos no sos un profesor de eso. ¿Sabés qué hice un día, Patricia? Agarré, puse en el pizarrón 1810, 1816, San Martín, Belgrano, y hablamos de preservativos, ¿entendés? Entonces, cuando vino el preceptor, vio el pizarrón y decía que, listo, feliz. Y estamos hablando de pene y de... Claro, pero imagínate hoy por hoy hacer eso mismo con la tecnología que tienen los pibes, porque tenés de todo. Uno puede tratar de actuar y de enseñar y de transmitir con la mejor de las intenciones, y tenés quienes se horrorizan. Y bueno, Entonces, sí. capaz que te filman Sí. transversando la materia y después te hacen un escándalo de la Gran 7. Hoy por hoy no sé si podés hacer tan libremente todo. Y bueno, pero si vos sos... Enseguida suben a las redes sociales. Mirá, los pibes, yo di clases 10 años en escuela, los pibes no son boludos ni son traidores. Si vos vas bien con ellos, si vos de verdad te abrís y demás,
no te van a cagar. No te cagan. Te puedo asegurar que no te cagan. Siempre hay uno, profe. Bueno. Siempre hay uno. Siempre. A mí me han dicho pelotudo la semana pasada y la verdad que me parece que no me lo merecía, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Sí, está bien, no importa, pero digo... Yo creo que una cuestión así no trascendería como más que una llamada de atención, porque tampoco es algo fuera de lugar, me parece. Hoy en día. Claro. Pero sí me parece indispensable que esos discursos hay que combatirlos, ¿viste? Que vos un intelectual que tiene libros escritos, que salen todos los medios masivos diciendo que las Malvinas se parecen más a Escocia que a nosotros y que por eso le asiste, eso es un bochorno, eso hay que salir, no hay que impedirle que lo diga, pero hay que salir a discutírselo con fuerza. Entonces, si quieren, ahora en el recreo, pongan Google Imágenes y buscan Escocia, pero también busca Santa Cruz, busca Chubut, y verá que es igual a Malvinas. No es boludez lo que están diciendo. Entonces, es terrible, es terrible. Pero pasa que el odio puede más, ¿viste? Pero bueno, esta es la historia. Hay que saber la historia porque... Doctor, Ushuaia se pareciera a Malvinas. No tengas ninguna duda, Ushuaia, Santa Cruz. Por eso. No les demos la idea. Agarrás una foto de Río Turbio, agarrás una foto de, ¿cómo se llama esto que está ahí pasando? Península Valdés. Es igual a Malvinas. Claro, no conozco, claro, no tuve, obvio que no conozco Malvinas, es obvio, ¿no? Pero cuando fui a Ushuaia, dije, así debe ser Malvinas. Fui hace 4 años por primera vez, fue la única vez que fui, y me pareció increíble. Y sí. Ushuaia es muy malvinera, sí. Sí, me pareció increíble, un sueño. Me parece hermoso Ushuaia. Pero hay que combatir esas cosas y la manera de combatirla no es con descalificaciones, decirle esa vieja. No, ¿entendés? Con los hechos, con la verdad histórica, qué sé yo. Que dice, ahí tiraron nombres, chicos, no tiren nombres. Rubinetti dice, quizás eso es lo único que ese pibe tiene, vos podés tener ideología política, pero temas como las Malvinas, algo de historia nacional, y se tiene que enseñar desde el nacionalismo. Bueno, tal cual. No me gusta el término nacionalismo, porque como es medio facho nacionalismo, Rubinetti. Yo prefiero más la patria. Me gusta más el concepto de patria. Muy de alma fuerte, patria al hombro. Bueno, ¿vamos con el derecho? ¿Alguna duda de historia? ¿Por acá vamos bien? ¿Algún comentario más que quieran hacer? Es que googleé el tratado y ni se entiende, es todo a mano, un PDF. Ah, no. No se entiende ni lo que dice, pero bueno, No, son curiosidades que vas buscando mientras sea la charla. Tal cual. Sí. Busquen, si tienen ganas de buscar algo, busquen Google Imágenes, pongan Río Gallego, pongan Península Valdés y Malvinas y parece que son iguales. Nada, para callar tontos. Bueno. Profe, yo les quería recomendar una obra que está ahora en el Teatro San Martín, se llama Campo Minado, que habla justo sobre eso. Y está bueno por el lado de los ingleses y el lado de los argentinos. Excelente. En un momento estaba en YouTube, no sé si la quieren buscar. Muy bien, Tamara, ¿eh? Tamara, después habilitate la cámara, pues así vemos físicamente quién sos. Disculpame, ¿cómo se llama la obra? Del chat, Tamara. Se llama Campo Minado, ahí la pongo por el chat. Campo Minado. Muy bien, Tamara, que se prendió la cámara, muy bien, gracias. Bueno, quizás también puedo decir que, por ejemplo, los excombatientes de Malvinas acá en el centro que está de Lomas, ellos también dan charlas, ¿viste? Sí. Y van a club, van a colegios. Y creo que lo que están ellos entregando ahora es excelente material también. Bien. Lo pueden solicitar ahí, seguramente que lo pueden dar las charlas ellos también. Y sí. A mí, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, vino un excombatiente, fue fuertísimo, ¿viste? Wow. Claro. Yo también, profe, tenía el papá de un compañero que era excombatiente y vinieron como 5 y dieron una charla que hasta el día de hoy, me acuerdo, y tendría 10 años yo. Imagínate, tengo 35. Increíble. Sí, lo siguen dando ellos todavía las charlas, la están dando, sí. Es un tema que aparte nos tiene que interpelar a todos porque yo tengo 35, la generación de mi viejo
Algo contaba la semana pasada, ¿no? Que después también lo que es la historia. Mi viejo es del 60 y él ya había salido de la colimba en el 82, ya había terminado, él terminó en el 80, pero claro, lo volvieron a llamar. Y lo llevaron hasta Río Gallegos, y cuando ya 2 días antes de que lo embarquen para Malvinas, justo tuvo la suerte de que terminó. Pero entre pito y flauta tuvo como 3 o 4 semanas, no más, 5 o 6 semanas que no fue a trabajar y que no fue a la universidad. Cuando volvió, se encontró con que lo habían despedido del trabajo por ausentismo y lo dejaron libre de la universidad. Y eso que mi viejo no es excombatiente, pero imagínense si a un tipo que dio 6 semanas de su vida lo trataste así, la gente que dio la vida y la integridad emocional, como hicieron los muchachos que quedaron a salvo, ¿no? Me parece que nos debemos también eso, como sociedad. Como perdieron, ¿viste? Pero bueno, es un tema muy sensible, porque aparte, claro, como está la dictadura de por medio, es heavy, muy heavy. Muy Bueno, heavy. quiero decir una cosita más y no quiero opinar más en eso. Pero, No, Romero, por ejemplo, dale, tranquilo. Lo que hablaba es un amigo mío, muy, muy amigo mío, es el presidente de una institución, y daba, por ejemplo, la lucha que fue contra la OTAN, un dato que no lo tenía relevante yo, el tipo de armamentos, como ellos estuvieron anegados con el tema de armamentos, y después, bueno, el hincapié después con el tiempo se dieron cuenta que era un tema geopolítico. Y sí. Es un tema donde ellos, por ejemplo, después de los años tuvieron más muertes posguerra. Claro. O sea, hay datos muy fuertes lo que te dan ellos con respecto a lo que es Malvinas. Sí, sí, mucho dolor. Es un tema de mucho dolor que hay que tener ahí muy, muy fuerte en la memoria. Vamos con la parte jurídica. La parte jurídica es un poco más fría. No es más fría. Vamos a calentarla, la parte jurídica. Vamos a darle un enfoque pasional. La cuestión jurídica, termino Malvinas y los libero un poquito para que estiren las piernas, se carguen el mate, tranqui. Digo, bánquenme un cachito con energía y después van a estirar un poquito las patas. La cuestión jurídica de Malvinas gira en torno a 2 grandes tópicos que tienen que ver con todo lo que vimos hasta aquí. Una parte todavía no la vimos, la vamos a ver después del parcial. Es modo de adquisición del territorio, cómo se adquiere un territorio, y 2 principios claves del derecho internacional público, que son la integridad territorial y la igualdad soberana. La igualdad soberana. O sea, sobre esta triple entente, sobre este triple juego, es que se mueve el mundo del derecho con respecto al tema Malvinas. Con respecto al modo de adquisición del territorio, uno de los modos de adquirir territorio tiene que ver con la autonomía, es decir, cuando uno sucede a un estado anterior, es decir, la Argentina sucedió en sus derechos y en sus obligaciones al gobierno, al Estado español. ¿Por qué nos independizamos? Éramos una colonia que a través de la fuerza se saca al colonizador y es un país que empieza a ser soberano y autónomo. En esa autonomía es que el país nuevo sucede, o sea, reemplaza al anterior. Hay un latinazgo que a Jorge le gusta traducirlo al antiguo español, que es el famoso uti possidetis iure. Uti possidetis iure, que significa como poseíste, poseerás. Jorge lo hace en un antiguo español, dice como poseísteis, poseerás. ¿Qué significa esto? Que yo, cuando sucedo al estado anterior, ejerzo la posesión territorial que ejercía el reemplazado, ¿se entiende?
Por eso para nosotros es clave desde lo jurídico demostrar históricamente que las islas eran españolas. Porque si yo sucedo al gobierno español y el otro, los ingleses, fueron los primeros en reconocerme como Estado, si yo reemplazo al otro y el otro poseía las Malvinas, como las poseía España, las poseo yo. Y de Por lo Yapa cual, ni la reclamaste. ¿cómo, Patricia? Y de Yapa me reconociste como Estado y ni siquiera me reclamaste las islas. Exacto, exactamente. Exactamente. ¿Estamos? Bien. Eso es por un lado. Perdón, dijo modo de adquisición del territorio, integridad territorial y qué más. Y la igualdad soberana. ¿A igualdad soberana? Sí. Listo. ¿No? Miranda, vos a veces, si te puso el cuadrado en amarillo, ¿me quieres decir algo? ¿O justo estabas hablando con una tía y se te pone el cuadrado en amarillo? Estás muteada, Miranda. Quería preguntarle si había dicho que sucediendo al anterior estado, estaba ejerciendo el poder del estado que sucedió, ¿no? Claro, exacto. O sea, el estado que sucede al anterior lo reemplaza en todos sus actos posesorios. Por eso es importante determinar cómo poseía el anterior. Si nosotros decimos que España poseía las islas, nosotros, a partir de 1816, pasamos a poseerlas. A tal punto que el que supuestamente las reclamaba, cuando firmó tratados con nosotros, no dijo nada. Eso por un lado. ¿Qué pasa por el otro lado que yo les contaba del otro vector? Que tiene que ver con esto del principio de integridad territorial y el principio de la igualdad soberana. En 1960, se las voy a anotar en el chat el número de la resolución por las dudas. 1960, la ONU dicta la resolución 1514. Profe, perdón, mire que no figura nada en el chat. Pero otra vez, me pasa lo mismo. Y un día te transformaste en viejo, chicos. Otra vez. ¿Por qué me pone a la gente que está en la sala de espera? Un horror. Ahí está. Ya me tengo que jubilar, chicos. Cuando te pasan estas cosas tenés que retirarte a tiempo para que todavía te recuerden como alguien activo, piola, un pelotudo, dirían por ahí también. Bueno, resolución 1514. ¿Ven? Porque después tiene razón el muchacho que dijo eso. Yo también pensaría eso de mí. Resolución 1514. Gracias, Erika, que ahí lo pone. Muy bien. Muy bien, Rubinetti, que puso después del jaja. Dije, chau, se está cagando risa Rubinetti. Y pone, no. Gracias, Rubinetti. Muy bien, ahí con los primos comiendo budines. Muy bien, Rubinetti. Bueno, entonces, resolución 1514 de la ONU de 1960. Perdón. ¿Qué ocurría? Esta resolución 1514 se dicta en el ámbito de el Comité de Descolonización. O sea, esta resolución 1514 lo que va a buscar es firmemente tener un interés de descolonizar. Ahora, ¿qué dice esta resolución 1514? Tiene 6 incisos, pero hay 2 que son claves para nosotros. El inciso 2 y el inciso 6. El inciso 2 habla del principio de la autodeterminación de los pueblos. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de la descolonización. Es importante que obviamente el que marque los tiempos de la descolonización sea el pueblo que está sometido. ¿Ok? Principio, que es un principio totalmente puro, válido, defendible, ¿eh? La autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que efectivamente hace un país que sea soberano? Es decir, que su pueblo tenga la libertad de elegir con qué sistema político y económico quiere regirse. ¿Está? Pero además, el inciso 6 dice,
Ojo, que este principio de la autodeterminación no afecte a la integridad territorial de un Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Acá empezamos a ver el espíritu. El espíritu de esta norma era la descolonización de los países que tenían colonias allende sus fronteras, es decir, los franceses en Angola, ahí va Portugal, Portugal en Angola, Francia en Costa de Marfil, Inglaterra en la India, Inglaterra en Sudáfrica, Inglaterra en medio mundo. Esta resolución no busca, o sea, no apaña, por ejemplo, a los catalanes, ¿ok? O sea, la autodeterminación de los pueblos tiene un límite que es la integridad territorial. No busca el desmembramiento de los estados. Lo que busca es la autodeterminación y la independencia. Entonces lo que dice Ruda es cuidado, dice Ruda. Por eso el particularismo del caso argentino. Sí, porque esta resolución 1514 aplica el caso argentino, pero con cuidado. Porque no aplica la autodeterminación, dice Ruda. Porque, tranquila Jennifer, volvete en un ratito. Porque la población que está allí, dice Ruda, no es una población original que tenga el derecho a la autodeterminación, es una población implantada. Y lo que dice Ruda es de concederle a esa población que está allí el derecho a la autodeterminación, se estaría vulnerando la integridad territorial de un Estado, que sería el Estado argentino. ¿Por qué? Porque como poseíste, poseerás. Yo poseo como poseía España. Y España, en el virreinato del Río de la Plata, incluía las Malvinas. Y esa población que hoy vive allí, se instaló allí con posterioridad a que me la hayan birlado. No era una población previa. ¿Se entiende lo jurídico de esto? Y ahí ojo. entra también el tema de reserva. El tema del tratado y la reserva previa. Exacto, exacto. Por eso, doctor, cuando les consultaron a los habitantes de las islas a qué estado querían pertenecer, ellos eligieron el inglés. Claro. Y porque sí. ellos, claro, vivieron toda la vida ahí, aparte si fueron llevados para poblar en sus principios, para poblar la isla. Y sí, y sí. Entonces Totalmente. tampoco... ¿Y qué pasaría con esos habitantes en el caso que nosotros recuperemos las Malvinas, si Dios quiere? Ahí vamos, ahí vamos. Dios quiera. Ahí vamos, te lo contesto con un poco lo que dice la ONU sobre eso. Ahí voy. Entonces, lo que dice Ruda en el alegato en el 64 es, señores, cuidado. El caso argentino es un caso excepcional. Dice Ruda, es un colonialismo, sí, pero donde no rige el principio de la autodeterminación. Porque la población que allí vivía fue desalojada por el país invasor. ¿Ok? Luego de estos debates en el Comité de Descolonización de Malvinas, de descolonización, no de Malvinas, en general, la ONU va a dictar la famosa resolución 2065. Esperen que se los anoto acá, así, y chequeo que acá está. La resolución 2065 del año 64. Esto es muy importante, porque esta resolución toma en gran medida el alegato Ruda como referencia. Esta resolución va a poner a la ONU como el eje central del lugar para resolver las controversias entre
el Reino Unido y la Argentina. Y quiero leerles unos fragmentos de esa resolución. La resolución 2065 va a manifestar con claridad que entre el Reino Unido y la Argentina hay un conflicto de soberanía que debe resolverse a través de la negociación y la solución pacífica. Y acá, a propósito de lo que planteaba la compañera Beatriz, dice que se tiene que tener en cuenta los intereses de los habitantes. No los deseos. Y esto no es una mera diferencia de sintaxis, porque no los está poniendo como un sujeto parte. Dice, el conflicto es entre la Argentina y el Reino Unido. Se tiene que resolver por la negociación, teniendo en cuenta los intereses de la gente de las islas, no su voluntad, no su deseo. No los hace parte del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los referéndum que hacen los kelpers de si quiero ser inglés, si no quiero, si quiero ser autónomo, tiene la misma validez de que si yo nos junte ahora a nosotros 60 y declaremos la independencia de Loma de Zamora. No es relevante, no es, por supuesto que no es vinculante, pero no tiene relevancia histórica ni jurídica esos referéndums. Se los digo esto porque he escuchado muchos medios decir a pseudo intelectuales, no, pero los kelpers no quieren, y a mí qué me importa. ¿Qué sé yo? Yo por mí quisiera que Messi juegue Independiente, pero no juega. ¿Qué me importa lo que quiera el kelper? O sea, ahora, esto no quiere decir que, como planteaba Beatriz, en una hipotética resolución de la controversia, vos no los expulses, no los persigas, no los detengas, no les expropies la casa. Eso si querés lo negociamos. Si querés, eso sí. Ahora, que ellos voten si quieren pertenecerme. No tiene, es como que a mí un usurpador me usurpe la casa y después le pregunten al usurpador, ¿se la querés devolver? Y no. Te va a decir, mía. Entonces, esta resolución es clave en este sentido, porque invita a negociar, reconoce el conflicto de soberanía y reconoce que los kelpers no son parte del problema. Como diría la filósofa Moria Kazan, son decorado. Entonces, no se dejen correr con argumentos del estilo de los kelpers votaron. Mirá, yo creo que la votación que hicimos en 6º grado, de la votación de la bandera de la provincia de Buenos Aires, tiene más legitimidad que la votación del kelper. Inclusive los kelpers no están muy reconocidos en el Reino Unido, en Inglaterra, tampoco. No, tampoco. No, porque son ciudadanos de segunda para ellos. Sí, sí. Hubo una encuesta en un medio de comunicación masivo en inglés que reconocen que son nuestra soberanía. Mira, bueno, lógico. Ahora, los ingleses cuando se hacen los progres, dicen, bueno, de última declaremos como que sea un estado distinto, como Hong Kong. No, hermano. Es como que yo te robe el auto a vos y digo, bueno, está bien, más una cosa, Beatriz, no me lo des a mí, dáselo a Walter Chávez el auto. ¿Y por qué? Es entre vos y yo la discusión, ¿no? ¿Qué tiene que ver el otro? No, nada de Estado soberano, nada. Nada. A lo sumo, yo lo que te podría llegar a negociar y aceptar es una soberanía compartida provisoria. Como para poder poner un pie ahí, ¿viste? Si querés un esquema con 2 pabellones, con que los chicos vayan a la escuela, si querés,
lo charlamos. Y no sé tampoco, pero bueno, prefiero eso antes que nada, digo, ¿no? Digo, pero eso va al final. Doctora, en ese caso no tendría personalidad jurídica para intervenir en el organismo, en el derecho internacional. No, por supuesto que no. No, cero. Ahora, quiero hacerles una mención muy rápida, porque luego de este año, del año 64, y luego de la resolución 2065, la ONU se siguió expresando. Por ejemplo, en el año 73 dicta una resolución que dice que está muy preocupada la ONU porque pasaron 8 años de anterior y no ha visto grandes avances. En el 76, la ONU dice, chicos, no hagan modificaciones unilaterales, negocien. Esa fue la última resolución antes de la guerra. Lo interesante, y acá también es otro argumento para callar a otras personas. Profe, pero ¿en qué parte entra lo del territorio? Porque, o sea, por estar dentro del mar territorial y cerca, digamos, a lo que sería territorio argentino, pertenecería a Argentina, ¿o no? ¿Cómo lo del territorio? Pará. Pero por la ocupación, en la parte de territorio, digamos. Pero como porque que eran nuestras. Se encuentran dentro del mar territorial, De la plataforma submarina. Claro. Sí, pero Ya además... ¿No es bastante justificativo eso? No, pero pará, además de que está en nuestro mar territorial, y que también incluye ahora la plataforma submarina, que la vamos a ver post-recreo, las islas pertenecen, es como que, por más que sea una isla, por ejemplo, no sé, Mallorca en España, también es una isla, y nadie discute que son españolas. O sea, que sea una isla no quiere decir que esa isla no te pertenezca. ¿Me explico? Claro, las Islas de Pascua, por ejemplo. Eso ya es como un motivo pero ya es más claro que es una cuestión de derecho, de cómo se poseyeron. Eso ya es básico. Claro, bueno, sí. Eso ya creo que... Digo, el territorio no te asiste razón por el hecho de ser continental o no continental. Y vos tenés, bueno, Ushuaia, de hecho, no podés ir, tenés que ir o en barco o en avión. Por ejemplo. Claro, sí. Entonces, digo, que no haya una unión continental no hace a que uno no tenga... De hecho, se extendió, o sea, lo que dijo el compañero de la plataforma continental, como que le dieron la derecha argentina de que se le extendiera parte de... Pero eso es una forma de demostrar también, pero lo legal es lo que más vale, pienso yo en este momento. Es que no es legal. Lo legal nosotros somos es nuestro territorio, nuestra soberanía. Sí. Y ahora les voy a decir... Pero aparte, doctor, esa parte, el territorio contiguo y continuo. Sí, claro, por supuesto. Claro. Pero ahora cuando termine esto de las resoluciones, les voy a dar una mala noticia y después una buena, o 2 buenas, o 3 buenas. 3 buenas. Pero déjenme contarles una cosa, porque esto es importante, porque otra cosa que se dice siempre es, bueno, pero vos las perdiste. ¿No? Se le da la guerra como si fuera un partido de fútbol. Es como que, viste, bueno, Argentina perdió la final del Mundial y bueno, podés ir a reclamar la copa porque la perdiste. Bueno, acá no es igual. No es que porque vos perdiste la guerra, perdiste el territorio. Porque de hecho, la propia ONU, en el año 82, en septiembre del 82, postguerra, dice que el conflicto armado no alteró, y esto grábenselo a fuego, el conflicto armado no alteró la naturaleza del conflicto. ¿Qué está diciendo la ONU? Que la guerra lo que hizo fue resolver ese enfrentamiento bélico en particular. O sea, yo quise recuperarla, vos me repeliste, bueno, pero no altera la esencia del conflicto en disputa. O sea, la guerra no resolvió la cuestión de la soberanía, sigue abierto. ¿Ok? Esto es un argumento central, chicos. Central. Ahora, voy con la primera mala noticia. ¿Por qué yo hice hincapié
con más tiempo, si ustedes se fijan, en la parte histórica y jurídica de la primera parte y no tanto de la segunda parte. Porque todas... ¿Cómo, Patricia? Hay un periodo de tiempo que si te excedes, perdés el derecho a reclamo o algo así. No, para nada. ¿Quién dijo eso? Lo había visto en un documental. No, una pavada, no, chicos. No. Eso es para una casa, un usucapión. Pero no. Yo también lo vi, no sé si no me equivoco, qué profesor no recuerdo, hablaba de los 150 años, si no hay reclamo, se perdía también la soberanía. Si no me equivoco, Eso una vez lo dijo Juan Asprea, que es un profe nuestro, y yo le metí un cabezazo en el recreo. No, eso no es así, para nada. No está dicho en ningún lado, aparte, no ningún tratado que lo sostenga, nada. Olvídense, el que dijo eso lo habrá escuchado, lo habrá visto en algún caso, pero no es así. ¿Por qué yo hice hincapié en la historia y en la primera parte jurídica, en la de cómo se adquiere un territorio? Porque todo esto de la ONU, jóvenes amigos, las resoluciones de la Asamblea General de la ONU no son vinculantes. Entonces, nosotros no podemos decirle al Reino Unido que por no sentarse a negociar es un incumplidor del derecho internacional público. ¿Ok? Lo que es justo, justo. Las resoluciones de la ONU no son vinculantes. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿son los inmorales? Obvio. ¿Ok? Obvio. Porque el Reino Unido es parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Es un país fundador. Se lavan la boca hablando de la paz. Lo que hacen de post del 45 para acá es inmoral. Por eso yo hacía hincapié en la parte histórica. Porque si nosotros demostramos que eran españolas, ahí sí, el modo de adquisición de territorio de ellos es ilegal. Y ahí sí es ilegal. ¿Se explica? O sea, lo ilegal de Inglaterra no es no cumplir lo que la ONU dice. Lo ilegal de Inglaterra es reivindicar para sí un territorio adquirido por la fuerza y la violencia cuando pertenecía a otro Estado. ¿Se entiende el punto? Yo digo para que no discutan pavadas después y cuando escuchen a otro decir una pavada le puedan poner los tapones bien apretados. El problema de las Islas Malvinas es que es un territorio que hoy está bajo dominio inglés y que esa adquisición del territorio es ilegal, por la historia y por el derecho. Pero ahora les voy a dar tres buenas noticias. La primera, yo les contaba que hay toda una corriente, no me acuerdo si a ustedes o al otro curso, hay toda una corriente de grandes maestros del derecho internacional público que hoy hablan del establecimiento de una nueva costumbre. ¿Se acuerdan la costumbre? Que era un hecho que se repetía en el tiempo. Hoy ya no hay más costumbre porque todo se ha codificado. Pero ¿qué decimos? Yo soy suscriptor, ¿no? Que no se me ocurrió a mí esta idea, pero la suscribo. Lo que decimos es, señores, cuidado, que si la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una institución que reúne a todos los países del mundo, es la única institución del mundo del derecho internacional público, totalmente igualitaria, donde todos los países tienen un voto. Si esta asamblea se manifiesta sistemáticamente igual, ¿no es acaso una costumbre? ¿No es una búsqueda y una manifestación de un hecho como dado? Esto para nosotros, o sea, que nosotros logremos convertir en algún momento que lo que exprese la Asamblea sea vinculante, clave. Por eso yo digo siempre, el mejor instrumento que tenemos los países pobres es refugiarnos en fortalecer el derecho internacional público, porque con armas no le vas a ganar a los ingleses. Claro, hay que fortalecer. Sí. Las resoluciones serían jurisprudencia, en todo caso. No. Tampoco.
No, no. ¿No? Sería una jurisprudencia solamente fallos Sí, emitidos sí, por los jueces. No. por los Acá jueces, sería sí. una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Listo. Sí. Eso es el primer punto a favor. Hay que buscar, hay que seguir militando esta causa con fuerza. La segunda es que nos asiste la razón histórica y jurídica. O sea, tenemos razón, ¿ok? Esto no es por nacionalismo, tenemos razón. Y eso es bueno, saber que uno tiene razón. Hay que arbitrar, por supuesto, los medios para que esa razón se materialice. Podremos explorar, quizás en algún momento, ir a la Corte Internacional de Justicia. Lo que pasa es que para eso tenemos que garantizar que el criterio de la Corte empiece a ser para el lado nuestro, que el Reino Unido acepte la competencia de la Corte y un posterior fallo. Pero aquí ocurre un tercer hecho positivo para nosotros y que es, por lo menos, un hecho político, que es el franco descenso del Reino Unido como una potencia mundial. Profe, Sí. perdón que le interrumpa, pero quería saber si ustedes toman asistencia porque yo a las 7 tendría que retirarme. Sí, pero para que, vamos a hacer una cosa. Yo ahora cuando termine esto, les voy a sacar fotos. Yo lo que hago es saco fotos de todo el Zoom y después pongo presente. Por eso es importante que estoy chequeando que todos tengan nombre y apellido y no, viste, Moto G6. Sí, está bien. Tienen todos nombres. Pero déjame que ahí cierro y saco la foto, Pedro. Listo, profe, gracias. No. El Reino Unido está en un franco descenso. De esto casi no hay dudas. Era la potencia mundial hace 100 años, ya no lo es. Luego de la Segunda Guerra Mundial se instaló en una segunda orden, ya por debajo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya en el año 2000 para aquí, en un tercer orden, y hoy está peligrando incluso en ese tercer orden para un cuarto orden. ¿Por qué? Bueno, porque hace 4 años cometieron el gravísimo error de salirse de la Unión Europea, el famoso Brexit. Este Brexit es muy probable que de acá a unos 25 años lleve a poner en peligro la propia integridad del Reino Unido, porque la única razón por la que los escoceses y los galeses se quieren quedar en el Reino Unido no es el amor a la reina, era que eran parte de la Unión Europea, y que si ellos se separaban del Reino Unido no iban a entrar a la Unión Europea. Hay problemas igual, ¿eh? ¿Eh? Hay conflictos entre ellos. Claro porque que sí. no dejan que camiones que traen mercadería o objetos de la Unión Europea tienen que pasar por Inglaterra para poder entrar a Escocia y se lo bloquean. Exacto, exacto. Entonces, todo eso es muy probable que de acá a un tiempo no muy lejano, pero sí, por ejemplo, estamos más de 20 años o 15, llegue a extinguir el Reino Unido como lo conocemos hoy. Es muy probable que Inglaterra vuelva a ser un país chiquitito. Importante, sí, rico, sí, porque son un país financiero, pero no más relevante que Hong Kong. Es el futuro inglés, ¿eh? Por supuesto, cuando vieron esas familias que tuvieron mucha plata y qué sé yo, después la plata la hizo, no sé, el viejo y yo la heredé y más o menos sostuve y yo me morí y la heredó mi hijo, y cuando viste que la herencia va pasando se va achicando y uno empieza a vender, vamos a vender el departamento de Chapadmalal y después vendimos el terrenito que estaba en San Antonio de Areco. Bueno, el Reino Unido en algún momento no va a poder sostener todo y ahí vamos a tener que estar firmes nosotros. Muy firmes. Para recuperar lo que nos corresponde, pero firmes. Con mucho apoyo de nuestros países vecinos. Por eso esta materia se llama Derecho Internacional Público y de la integración. De Chile no lo vamos a tener nunca. No importa, los chilenos te los regalo, ¿qué me importa?
Cuidado igual, porque... Eso hay una justo cosa- iba a Bueno, preguntar. ahora con el cambio de gobierno puede ser que Bueno, cambien. por sea, eso, Justo hay un eso iba a cambio, preguntar. hay un cambio generacional. Boric tiene la edad mía. Pasa que, bueno, Boric es un intento, pues hay una trayectoria, pero me parece que Boric ha tenido posiciones muy interesantes con respecto al tema Malvinas. Entonces es muy importante que la región apoye y que nos integremos y que nos fortalezcamos y que nos integremos en serio y demás. Por lo cual tenemos que hacer muchas cosas si queremos recuperar Malvinas en paralelo a reclamarlas. ¿Ok? Digo, sí tenemos que robustecernos, prepararnos. Por más que nos asista el derecho, tenemos que estar listos para ir a reclamar algo. Por más que nos asista la razón. Porque ahí sí tenés un problema, y yo ahí, no me acuerdo quién dijo que en el diario Clarín decía, si para qué querés la sigla para llevar la inflación, que es una brutalidad lo que dijo el periodista. Ahora, es verdad que vos tenés un país con 50% de inflación, con 50% de pobre. Yo no sé si hoy estamos sobrados para empezar a tener una expansión territorial. O sea, por más que tengamos razón, digo, las cosas hay que hacerlas, hay que reclamar en el momento justo en el que uno pueda hacerse cargo de lo que reclama. Esto me hace acordar una sucesión que tuve una vez de una tía, o sea, de una señora que es muchísimo dinero, no tenía hijos, se la hereda toda su fortuna a 3 hijos, a 3 sobrinos. Y los sobrinos eran tan toscos que no pudieron aguantar la sucesión que se fundieron. O sea, eran tan torpes que no pudieron aguantar el patrimonio lo que duraba una sucesión. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que robustecernos nosotros también, ¿eh? Somos un país donde el 6 de cada 10 chicos son pobres. Y esto no es política, son datos. Y esto me parece que más allá de las ideologías ya nos trasciende, digo. Entonces, quizás de los pocos temas donde nos podemos abrazar todos. Che, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, la pobreza no baja. Entonces, digo, hay muchas cosas para hacer para recuperar Malvinas. Tampoco hay que creer que porque recuperemos Malvinas nuestros problemas se van a resolver, ¿eh? O sea, nuestros problemas no son por no tener Malvinas. Y tampoco se van a solucionar el día que los tengamos. Y mientras no los solucionemos, tampoco las vamos a tener más cerca. Dicho esto, hay que seguir reclamando, hay que robustecer con mucha fuerza el derecho internacional público. La revolución no es marxista, es del derecho internacional público, modificando 3 o 4 cositas, que las resoluciones de la Asamblea General sean obligatorias, que la jurisdicción de la Corte sea obligatoria, que el Consejo de Seguridad se abra, que no haya poder de veto, que haya rotación. Son 3 o 4 cositas, ¿eh? No es tanto. Pero bueno, lo que pasa es que esas 3 o 4 cositas afectan intereses de los de siempre. Por eso, con esto cierro y los libero al recreo, 10 minutos. El tema de Ucrania es mucho más importante que lo que nos quieren hacer ver. El tema de Ucrania es mucho más estructural, de un sistema que está cambiando de orden y que va hacia otra cosa, en el que Rusia, China, van a empezar a subirse a una mesa al que le van a tocar timbre a Estados Unidos. Por eso, nosotros no vamos a encontrar apoyo en recuperar las islas en la OTAN, ¿ok? Ojo con quién te alías también. Profe, en la última visita que hizo Alberto a China, Xi Jinping habló sobre el apoyo para o sea, habló sobre que las Malvinas creían que eran argentinas. Y sí, y claro. Y eso no porque los chinos sean buenos, Tamara querida, ¿eh? Y no porque están jugando en la geopolítica. Si China quiere debilitar a la OTAN, y bueno, porque los chinos, ¿sabes qué pasa, Tamara? La quieren para ellos. O sea, los chinos que les gustaría que se vayan los ingleses y decirte, mira, vos es un problema de infraestructura, yo enseguida te... La pesca, como siempre,
depredan todo los chinos. Claro, No bueno. es por malo, pero bueno. Es que, Pasa ¿saben qué eso pasa, acá. chicos? Y esto, ahora sí cierro. En la política internacional hay que entender que no hay buenos o malos. No es que nosotros somos los buenos y los ingleses los malos, y los chinos son los buenos y los rusos son los malos y los ucranianos son los buenos. En la política internacional hay intereses en disputa. Intereses vitales que define cada territorio, cada país, lo que considera vital. En esos puntos hay momentos de la historia en los que uno choca y en los que otro coopera. Digo, Inglaterra no es malo, son así. Quizás, si nosotros fuéramos ingleses, seríamos igual. Digo, no sé, o no, yo no sé. O hubiéramos fundido Inglaterra antes. Es una Nos cuestión de hubiéramos choreado poder. todo. Es una cuestión de conservar el poder. Y sí, claro. Y sí, de defender intereses. Bueno, chicos, son... Sí, ¿quién me habla? Allá Patricia, no te veía. No está de por medio el interés, obviamente, por lo que es el patrimonio de la humanidad, que es la Antártida. Al estar aquellos en poder de las Islas Malvinas, reclaman también parte de la porción de lo que es la Antártida. Bueno, Es, claro. tiene Sí. una riqueza invaluable. Sí. No, si lo miramos a futuro, o sea, con la crisis climática que tenemos, Malvinas también es un punto estratégico también. Es estratégico porque... Por un montón de cosas también. Mirá, yo... Es gracioso lo que le voy a recomendar, pero hay una entrevista en Infobae, Dios mío, yo no leí Infobae, pero la vi, a Guillermo Moreno, que tampoco es un santo de mi devoción, pero que hace un análisis quizá de lo mejor que vi en el último tiempo de política internacional. Donde el tipo te explica, porque Moreno hizo un máster en política internacional, es economista y hace todo un análisis de los intereses geopolíticos sobre la Antártida, lo mismo que está diciendo Patricia y Walter. Donde él te dice, los ingleses no van a soltar Malvinas porque se autoproclaman que el Cono Sur es su soberanía en un punto, como su competencia de cuidado, su área de... Y cuenta de un conflicto con Brasil porque los brasileños también querían ser como los capitanes del barco. Bueno, es para hablar 1000 horas. Son -4. Estiran las piernas hasta las 7 y después de las 7 hacemos un plus más, un empujón con el derecho del mar, que les cuento un par de cositas. ¿Sí? Bueno, esperen que voy a sacar las fotos. Esperen, antes que me olvide, esperen. Voy a sacar las fotos, pues yo me olvido. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos, segunda página. Muy bien. Y tercera página. Muy bien. Muy bien. Listo, voy al recreo. Yo me quedo acá, apago la cámara y el micrófono, me cambio el agua del mate y a las 7 arrancamos. ¿Estamos? Dale. Vamos volviendo. ¿Están ahí? Denme una señal de vida. Sí, estamos. Sí, acá estamos. Muy bien, pruebas de vida necesito, muy bien. Acá estamos, profe. Gracias a los que prenden sus cámaras para no dejarme solo, muy bien. Ahí está Arias que se prendió la cámara, bienvenida Arias, o por lo menos te veo recién, no sé si te la tenías prendida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Ay, me quedó la puerta abierta de atrás, qué horror. Mira si viene un monstruo. ¡Ah! Bueno. Vamos a avanzar un poquitito. Pero, ¿cómo hay tanta gente afuera? ¿Por qué se van del Zoom? Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Vamos a cerrar hoy con Derecho del Mar. Y después, ustedes estuvieron con Jorge, ¿no? El martes pasado, si no me falla la memoria. ¿Y llegaron a ver modo de adquisición de territorio o no?
Qué duda, ¿no? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Me parece que no. ¿No se acuerdan o no lo vieron? A mí me parece que no. Ok, bueno, si llegamos, se los doy yo. Si no, lo estudian solos, que es una pavada. ¿Ok? Y lo que sí les pido que estudien solos es sucesión de estados, que también es fácil. Pero esto que yo les digo solos, si no los tomáramos, yo no les digo nada. Pero si les digo que lo estudien solos es porque lo tienen que estudiar. No se los hago de maldito. ¿Está? Igual lo tienen en los videos, lo tienen en todos lados. Pero, porque si no, yo no prefiero dar Malvinas y dar Derecho del Mar, que también es un tema interesante, a, ¿viste?, circunscribirnos a por ahí temas que son más como de repetir, modo de adquisición, se adquiere así, que lo leen del libro o del video que está grabado y lo tienen. El tema del derecho del mar es muy interesante, porque en realidad el mar, en sus orígenes, era toda una gran tierra de nadie, ¿no? Era un gran lugar a conquistar, que durante muchísimo tiempo fue el lugar donde las guerras sucedían, ¿no? Cuando uno ve, vamos a suponer, las guerras incluso hasta de los vikingos, o más atrás de la antigua Grecia, se invadían con barcos, ¿se acuerdan? O sea, iban ahí triqui, remando, y se llegaba, y muchas guerras se disputaban en el agua, en el mar. Incluso en América Latina, famosos enfrentamientos bélicos en el mar entre Perú y Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, muy, muy importantes. Que nosotros estemos hablando hoy del derecho del mar, habla sinceramente de algo que estamos intentando llevar la civilización, la previsibilidad del derecho internacional a todos los ámbitos. Un ámbito central es el agua, porque en el agua hay intereses en juego. Entonces, a partir de la Convención de Montego Bay, que Montego Bay es una ciudad de Jamaica, en la que se reunieron los estados en 1982, el Tratado de Montego Bay define las áreas de competencia de soberanía que tienen los estados con el mar. Obviamente, estados que tienen salida al mar, ¿no? Argentina es un país marítimo, Chile, Brasil, pero son países que además tienen una tradición marítima. Entonces es muy importante también para nosotros saber qué nos corresponde, en qué ámbito, para poder también defender nuestra soberanía. Nuestra soberanía no se defiende solamente en tierra, sino que también en agua. Porque ahí hay dinero, porque ahí hay recursos, porque hay preservación de animales, de flora, de fauna, que también tenemos que proteger de la depredación de los países potencia. Nosotros somos un país que constantemente sufre de depredaciones por parte de los países hegemónicos con respecto a nuestra agua. Lo vemos a diario. Ahora vamos a llegar sobre eso. Ahora, sí me parece clave que un término a tener muy claro en todo esto es el de millas marinas. Les pido por favor, en el parcial, cuando hablamos de distancias, o sea, acá la métrica para medir dónde le corresponde a cada estado qué cosa es la milla marina. Ni los kilómetros, ni las millas solas. Millas marinas. Les voy a dar una proporción para que sepan, porque yo nunca me lo acuerdo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Una milla marina es equivalente a 1.8 kilómetros. O sea, casi 2 kilómetros equivalen a una milla marina. Y acá vamos a distinguir nosotros 4 áreas. O sea, vamos a tomar, les voy a compartir pantalla con una imagen, así lo ven. Esto es mejor explicarlo así, que ¿lo ven ahí? ¿Se ve? Medio pixelado, ¿no? Bueno, Se ve, ahora profe. ahora lo vemos. Después les cambio, tengo otra imagen. Bien.
Ay, ¿qué pasó? Pero, ahí está. Para que ustedes vean más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de distancias. Supónganse que están conmigo aquí en la playa. Los países generan una primer métrica que es su línea de base. ¿Ven? Aquí la tienen. La línea de base, ¿ven el nombre? Porque la línea de base va a juntar aproximadamente, se hace una línea imaginaria, los puntos de baja mar. De las líneas de base para adentro, se considera que son las aguas interiores. Por lo general, en líneas generales en la mayoría de los países, la línea de base se estipula aproximadamente con 1 milla marina. O sea, vos estás con los pies, con la sombrilla en la sillita, los pies en el agua en Santa Teresita, estás en las aguas interiores. De ahí contás 1 milla para adentro y sigue siendo un agua interior de tu país. A partir de la milla marina, aproximadamente, depende de qué zona y qué país, se considera la línea de base. Y a partir de allí para adelante, se empieza a hablar de todas estas divisiones de competencias soberanas. ¿Estamos? Entonces, siempre tomando como punto de partida la línea de base, es decir, de la línea de base para dentro del mar, o sea, como sería como para la profundidad, vamos a ir dividiendo el mar en 4 zonas. La primera zona es el mar territorial, la segunda zona es la zona contigua, la tercera zona es la zona económica exclusiva, y la cuarta zona es el alta mar. Por supuesto, cuanto más nos alejemos de la línea de base hacia el fondo, el Estado va perdiendo competencias con respecto al agua. Es decir, por supuesto que en el alta mar el Estado tiene menos competencias exclusivas que en el mar territorial. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. Partiendo de la línea de base, cuento 12 millas marinas para adentro, me encuentro con el mar territorial. Ahí lo tienen en otro dibujo, pero este es mejor para explicar el otro, lo que viene después. De la línea de base para adentro, 12 millas, me encuentro con el mar territorial. En el mar territorial, los estados conservan para sí las mismas competencias que en el continente, que en la tierra física. El mar territorial es una extensión soberana del estado en el agua. Esas primeras 12 millas es como si fuera la tierra. El estado tiene competencias exclusivas y excluyentes sobre ese mar. Los terceros países, los países de otras banderas, un buque chino, un buque japonés, porque aparte acá hablamos de buques, no de barcos, ¿eh? Eso si ustedes cursaron Derecho de Transporte, esto por ahí algo vieron, y se habla de buque. Los buques de terceras banderas, el único derecho que tienen es al paso inocente y continuo. Es decir, un buque japonés puede transitar por el mar territorial argentino siempre que sea, obviamente, de manera pacífica y que no se detenga. No se pueden detener en nuestro mar territorial, excepto que tengan un problema y que obviamente pidan el expreso consentimiento y la autorización, en nuestro caso, de prefectura naval. Ahora, adyacente al mar territorial, es decir, al ladito del mar territorial, contando
de la línea de base 24 millas marinas para adentro, siempre para explicarlo en el parcial, chicos, cuenten de la línea de base, no se hagan lío queriendo hacer sumas. Bueno, pues entonces si la línea de base son, no, de la línea de base 12 millas el mar territorial, de la línea de base 24 millas marinas aparece la zona contigua. En la zona contigua, el Estado empieza a perder competencias y se reserva para sí la competencia de preservar que se aplique su ley. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado empieza, como está más lejos del mar territorial, a tener menos competencias soberanas, pero tiene una competencia fundamental en la zona contigua que es la de garantizar su ley. Si un Estado detecta que un buque está haciendo infracciones en la zona contigua, lo puede notificar y decirle, mirá, si te acercás haciendo esa infracción unas millas más, te voy a sancionar o aplicar la ley o hacer un juicio a tu país, etc. ¿Se entiende? Ejerce todavía un poder de policía para ejercer la norma, para garantizar que la norma se aplique y sancionar potenciales infracciones. Pero no es el mar territorial. Ahora, adyacente a la zona contigua, es decir, lo que sería este espacio, ¿no? Entre la zona contigua y la otra línea amarilla, en este espacio que ustedes ven aquí con el cursor, contando de la línea de base 200 millas, es decir, hasta la milla 200, ¿no? No a partir de la 200, sino hasta la milla 200, aparece la zona económica exclusiva. Aquí el Estado pierde todas las competencias soberanas, todas. Rigen las mismas normas que en alta mar, que ahora vamos a ver cuáles son las normas de alta mar, excepto la única competencia que el Estado se queda para sí es la de la explotación económica de esa zona. Por eso se habla de una zona económica exclusiva. El país, el Estado soberano en esas 200 millas náuticas es el único Estado que puede servirse económicamente de los frutos que generan los peces, la pesca y lo que se les ocurra. Petróleo. Solamente el Estado. El Estado ribereño. Dueño. El Estado ribereño. El Estado que es el que le llega, ¿no? Obviamente. Si yo cuento desde Argentina 200 millas, es de Argentina. Si cuento de Brasil, es de Brasil. Acá pasa algo muy interesante, o no, que es que miren qué cifra, no me acordaba la cifra si era 98 o 99. El 99% de los grandes mamíferos acuáticos, digo, orcas, ballenas, delfines, viven en zonas económicas exclusivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente podrían, entre comillas, ser pescados por los países de la costa. Es decir, y ningún país pesca ballenas en su zona económica, porque los matarían. ¿Qué es lo que ocurre? Que los peces, pobres bichos, no saben de estos límites. Si bien es verdad que el 99% de los peces reside en zonas económicas exclusivas, sobre todo los mamíferos son los que más preocupan, durante algunos periodos del año en los que van por lo general a reproducirse, se escapan de esta zona. Entonces, ¿qué hacen los buquecitos japoneses, chinos? Se te paran acá al ladito, en la milla 201, y esperan. Y esperan. En algún momento una orca pasa, pinga, hoy la pesqué,
Profe, ¿no era la famosa Ciudad de las Luces que una vez que Sí. salió Ahora un artículo? eso es peor todavía, Walter. Ahora te lo voy a contar. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Y esto es lo que trae Walter, que en los países como los nuestros, que nos cuesta defender la soberanía, porque es mucha la extensión del mar territorial que tenemos nosotros y la zona económica exclusiva, lo que ocurre es que los buques de terceros países se te animan y no esperan en la milla 201, se te vienen a pescar en la milla 170, pegadito, en la milla 25. ¿Se entiende? Esto es lo que dice Walter, que cuando uno pone, hay fotos, un montón de fotos, que mira, me olvidé de poner, que se le llama a nuestro mar, se le llama la ciudad de las luces, porque cuando uno ve con satélite, nuestra milla 25 en adelante está poblada de buques pescando de noche. Buques de terceros países que vienen a pescar todos nuestros peces y a depredar nuestros animales. Lo que más preocupa, por supuesto, son ballenas, orcas, delfines que vienen a matar o capturar, en la época en que se capturaban para los parques de diversiones. Doctor, ¿qué sería? ¿Donde dice la zona económica exclusiva? ¿Ahí? Claro, claro. Ahí sería donde está el barquito, donde está el buque, ahí pululan. Sí. Pululan. Que no pueden, porque solamente la Argentina, en este caso, es el único país que podría, esperen que leo el chat un segundo, es el único país que podría hacer un ejercicio, una explotación de los recursos. Pero claro, no ocurre. Por eso es importante que hay videos de buques argentinos, militares, persiguiendo buques chinos, expulsándolos hasta la milla 201, sí hay, pero no damos abasto. No damos abasto. Le expropiamos un buque a China. Sí. Profe, yo lo vi ese buque. Lo vi en Puerto Madryn, el buque ese. Profe, una de las teorías que se manejaba era que, teoría conspirativa, pero que tiene mucho sentido, es que Argelara San Juan era como tipo encubierto, averiaba barcos y bueno, supuestamente lo hundió un submarino chino en represalia. Eso es lo que dice, es una teoría conspirativa. Sí, hay muchas teorías conspirativas, también que lo hundió un buque inglés. Yo en esa, lamentablemente, es un tema muy sensible para todos nosotros. Yo creo, y conociendo a veces los desmanejos que tiene este país y demás, yo creo que el buque realmente le entró agua, se hundió, no estaba bien. Sí, para mí también fue una falla mecánica. Me parece que lo que sí me parece es que hubo un desmanejo total y atroz por parte del gobierno de ese entonces. Ellos sabían desde el principio que el buque había explotado y se hicieron los boludos olímpicamente. Eso sí. Pero bueno, a ver, no sé, quizás sí, no sé, yo no sé, Pablo, yo no soy muy amigo de las teorías conspirativas, pero quizás sí, no tengo ningún elemento más que confiar en la información oficial para negar la tuya, pero me suena más raro que bombardeaban por debajo, qué sé yo. Pasa que claro, si te lo bajó un submarino de otro país, tenés un problema realmente internacional, ¿no? Bueno, para no aburrirlos, de la milla 200 para arriba, o para atrás, para el fondo, aparece el alta mar. En alta mar, los estados pierden absolutamente las competencias soberanas. En el alta mar, ningún estado tiene soberanía. Es un espacio compartido. Es un patrimonio común. A tal punto... Alta mar o también llamado mar libre. Sí, pero nosotros en Derecho Internacional le decimos alta mar. Okay. En alta mar, los estados tienen el derecho a ejercer 4 libertades. Todos los estados tienen derecho a ejercer 4 libertades. A navegar con total libertad, a explotar todos los recursos que pesca, lo que haya, o sea, explotar los recursos económicos, tender cables y tuberías, también, y generar islas artificiales. O sea, nadie puede decir a nadie que no lo es.
De hecho, por ejemplo, en la película que les decía la otra vez, que fue un caso real, ¿cómo se llama la película italiana? La Isla de las Rosas. La Isla de las Rosas. ¿Qué hace el tipo? Hace la cuenta y pone en la milla 201. Era un ingeniero. Claro, y hace una isla artificial de hierro en la milla 201. Está el documental en Netflix. Es una película actuada, todo. Claro. Y bueno, ahí se ve claramente como el tipo quiere declarar un Estado soberano. Incluso. Muy interesante. Una de las preguntas del millón en alta mar es ¿quién ejerce el poder de policía? ¿Qué pasa con los delitos? ¿Qué delitos hay en alta mar? Básicamente dos. Piratería. Piratería, que esto sigue, la piratería no es Jack Sparrow y Orlando Bloom. Hoy sigue existiendo la piratería. Son tipos que con más o menos tecnología, hay gente que va con buques buenos y otros que van con canoa, te secuestran un buque. Bueno, esto se ve en Capitán Phillips, con Tom Hanks. Si no la vieron, véanla, que es ideal para ver todo esto. Capitán Phillips, donde un buque norteamericano es secuestrado, el capitán es secuestrado por piratas de somalíes, de Somalia. ¿Quién ejerce el poder de policía? Ese es un delito. Y el otro delito, por lo general, es tráfico de personas. Terrible, aunque siglo XXI sigue ocurriendo. ¿Quién ejerce el poder de policía en alta mar? Ejerce el poder de policía compartido. No hay una policía marítima global. Entonces, el pabellón del buque que ve el delito o que se noticia del delito, tiene la potestad para ejercer la represión sobre ese delito. En Capitán Phillips, el delito pasa en alta mar, y obviamente el único buque que estaba cerca por ahí era un buque norteamericano, así que Estados Unidos aplicó con total libertad su procedimiento de captura y juzgamiento a los piratas. No es que el pirata capturado en alta mar se lo lleva a un tribunal internacional, no. Es capturado y juzgado bajo las leyes del pabellón del buque que intervino en ese ejercicio de poder de policía. Pero, profe, ¿pero qué delito sería? ¿Como un delito internacional o...? No, bien, es una muy buena pregunta. ¿Tamara fuiste? Tamara. Sí, la Convención de Montego Bay, perdón, estos delitos que yo les decía, solamente estos dos delitos son los tipificados y que habilitan a que un buque intervenga. Piratería y tráfico de personas. La piratería es un atraco. Es un atraco que puede ser un secuestro, puede ser robo, puede transformarse en múltiples caminos. Profe, ¿y la contaminación no es un delito? No. ¿La pesca indiscriminada tampoco? No, Marisol, lamentablemente no. De hecho, la pesca indiscriminada que se hace en alta mar es terrible, pero terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, y después, y para cerrar por hoy, los libero. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no se mueve? Pero si es un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no deberíamos protegerlo todos? Sí, pero es de uso común, por lo cual... no. A ver, ahí lo que empieza a aplicar son otras cosas que vamos a ver más adelante, después del primer parcial, que es el derecho ambiental, pero que tiene muy pocas competencias de policía. Por supuesto, si vos querés armar un tratado que preserve la pesca indiscriminada, sí, pero ¿quiénes son los países que más se benefician de la pesca indiscriminada? Los mismos. Sí, las potencias. Sí. Entonces, es así. Una última cosa y los libero. ¿Prefectura qué vigila? ¿El mar contiguo o nada más? La prefectura nuestra vigila el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Por supuesto, cuanto más lejos te vas, menos podemos controlar. Es mucho territorio. Y somos un país muy grande y tenemos a veces una estructura de gobierno media chiquita. Bueno, pero en el caso de presenciar un acto de lo que usted dijo, ellos tienen jurisdicción para sí, actuar. claro, por supuesto. Prefectura y cualquier
fuerza de seguridad o buque que ande pululando por ahí. Miren esta imagen que tiene que ver con la plataforma continental. La plataforma continental es la tierra que está debajo del mar. ¿Vieron cuando uno va a una pileta que toca el piso? Bueno, eso en el mar es la plataforma continental. Por supuesto que cuando uno está en las aguas interiores, ahí en la playita, en la rodilla, no es plataforma, la plataforma ya empieza a tener forma luego de la zona contigua, ¿no? Como a las 24 millas marinas. La plataforma continental es muy importante. ¿Por qué? Porque en la tierra, debajo del agua, ¿qué hay? Recursos. Por lo general, petróleo. La Convención de Montego Bay establece que a partir de la línea de base, 200 millas marinas, se extiende los derechos soberanos del país exclusivos sobre su plataforma continental. ¿Qué es lo que ocurre? 430 kilómetros, ¿no? ¿Cómo? Serían 430 kilómetros. No tengo la menor idea, Pablo. Hace la cuenta, no sé. Son 200 millas marinas, no tengo ni idea cuánto es, pero seguramente sí. Ahora, ¿qué ocurre? Hay países como los nuestros, como Australia, por ejemplo, que por la cuestión particular de su territorio, tienen estas deformaciones, como por ejemplo el talud. ¿Ven el talud acá? De hecho, el buque nuestro, el submarino, el Ara San Juan, se cayó, pues se hizo más difícil de encontrarlo porque se nos cayó de acá. O sea, se hunde, y cuando se hunde, en vez de caer acá, cae como allá abajo, donde dice Emerson, ¿ven? Emersión, qué boludo. ¿Bien? Entonces, la comisión, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que los países como los nuestros, que la plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas marinas, podemos ampliar nuestra jurisdicción hacia la milla 350. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma se extiende y podemos seguir explotando los recursos. En la mayoría de los países se corta acá, ¿ven? Ahí, donde está la plataforma. Pero nosotros, como otros países, España, por ejemplo, tenemos un talud, y luego de ese talud, como una especie de pie, y sigue la plataforma. Entonces, los que tenemos esta característica, podemos llegar hasta la milla 350. Eso fue una victoria para nosotros en el 2016 o 2017, porque claro, cuando uno extiende la plataforma continental nuestra hasta la milla 350, incluye Malvinas. Entonces es como un argumento más de que si el subsuelo de las islas es nuestro, ¿cómo lo de arriba no? ¿Qué dice el Reino Unido? Y con esto sí los libero. ¿Qué dice el Reino Unido? Dice, señores, ¿quién extendió? Porque que la plataforma continental llegue hasta la milla 200 es un tratado. La extensión hasta la milla 350 es una resolución de la ONU. ¿Qué dice Inglaterra? Las resoluciones de la ONU no son vinculantes. ¿Qué decimos nosotros? No importa, pero si la ONU dice esto y esto lo aprobaron todos los países del mundo, es una nueva costumbre. Entonces es obligatorio. Discusiones de siempre. ¿Se entiende todo esto, chicos? Esto ustedes ponen en Google derecho del mar y les sale ese dibujo, y si ponen plataforma continental les sale el dibujo que viene después. Digo, por si lo quieren tener y lo quieren tener bien gráfico. Entonces, semana que viene los libero ya. Semana que viene, los que van presencial van a tener con Clarisa, y los que vienen aquí online, los que sean, los que tengan que repetir, vamos a ver los últimos dos temas antes del parcial, que son población y derecho consular. Y si nos sobra tiempito, por ahí hacemos un repasito de tratados, costumbres, fuentes, monismo, dualismo, que siempre le genera duda. Tratado es lo más crítico. Nah, tratado de una boludez, lo que pasa es que es largo.
Se me hace un mate. No, Walter, con alegría, Walter, con alegría. Bueno, chicos. Pero la próxima, entonces, ¿qué sería? ¿Población y qué más? Y derecho consular, diplomático consular, que es todo lo que es embajadas, consulados y demás. Bueno, hasta luego, profe. Bueno, chicos, les luego, mando un gran abrazo. Gracias por la onda que le ponen siempre. Los que no los veo la semana que viene, los veo después del parcial, así que muchos éxitos, pónganle garra, que los parciales se aprueban. Sería la unidad 8, la próxima. Exactamente. Ok. Exacto. Bueno, chicos, linda semana. Gracias, buenas noches. Chao, doctor. Gracias. Gracias igualmente, doctor. Nos vemos.